gracias a todos y a todas por venir y bienvenidos a esta inauguración de la exposición Arte y Guillotina, obra gráfica contra la monarquía, que es una iniciativa que se ha iniciado a través fundamentalmente de Garaje Ediciones, editorial histórica ya, del mundo de todos los libros y de la cultura más reivindicativa en Madrid y en todo el Estado, con la cual yo estoy vinculado y con la cual colaboro y trabajo actualmente, y que bueno, pues viene aquí a otro espacio que también tiene una vinculación muy especial conmigo, como es La Morada. Yo he trabajado en La Morada y he hecho cosas en La Morada prácticamente desde que se abrió, en 2016, desde ferias de discos a presentaciones de libros, ¿no me sale algo de eso? Y un montón de cosas, y ahora pues, para mí, la verdad es que este es un motivo de gran satisfacción de que una iniciativa tan interesante como esta, bueno, pues venga a esta casa, venga a La Morada, y bueno, pues toda la gente que somos habituales de este centro social podamos disfrutarla durante algún tiempo, ¿no? Con esta exposición básica y fundamentalmente lo que queremos hacer es un ejercicio de reivindicación de la libertad de expresión. Porque bueno, no sabéis que la legislación española tal y como está, todavía no está derogada la ley de raza, cosa a la cual tenemos que darnos prisa, algunos sobre todo, y algunas. Todavía existen delitos de injurias al rey, todavía existe una especie de tabú social, de tabú comunicativo acerca de la figura del monarca, cosa que tenemos que eliminar. Para hablar de todo ello, tenemos bueno, pues a cuatro de los principales participantes en esta exposición. Tenemos a Pablo España, a Florencia Keren, a Noel Acedo y a Dos Cotas, que luego bueno, pues os iré presentando a cada uno de ellos más en particular. Y bueno, pues la idea es que, aunque lancemos desde aquí, desde la tribuna, algunas preguntas y algunas impresiones sobre lo que es el contenido general de esta exposición, luego pues sean ellos los que realmente den su punto de vista e incluso, bueno, pues si queréis interpelarles a cualquiera de vosotros o queréis que hagamos un diálogo más abierto, pues será el momento ideal. Bien, pues entonces vamos a empezar con Pablo, al cual tengo aquí a mi lado. Pablo España, bueno, es alguien de los que ha estado en Arte y Guillotina desde el principio, porque hay que decir que esta exposición ha tenido ya un recorrido, se ha llevado a más capitales, ha estado en Burgos, ha estado en Cataluña, aquí en Madrid, se ha expuesto en más lugares, como por ejemplo la Fundación Anselmo Lorenzo. Yo de hecho la conocí ahí hace aproximadamente un año. Y bueno, pues a cada nueva exposición que se ha hecho ha ido incorporando más artistas, ha incorporado más diseños, más autores, pero Pablo España ha sido de los que ha estado desde el principio, ¿no? Es alguien que, bueno, pues por lo que me dicen además, está muy en contacto con todo lo que es el movimiento más reivindicativo a nivel social de Estados Unidos, como fenómenos como Black Lives Matter. Y bueno, pues yo ante esto le querría preguntar. En uno de los diálogos virtuales que hizo el Garaje Ediciones, con motivo del desarrollo de la exposición con él, bueno, pues él reivindicó algo que me llamó la atención porque creo que es necesario, porque no siempre, a lo mejor, la gente tiene suficiente, no sé, pudor a reconocerlo, que es la necesidad del arte panfletario. Es decir, frente a una concepción que existe, según la cual el arte debe ser algo pues, prácticamente casi inmaculado, reservado a un esteticismo bueno, pues, muy fuera de la realidad o muy fuera de los problemas, Pablo decía en ese diálogo que él reivindica y hace suyo el panfleto como arte, el arte panfletario. Entonces, para abrir un poco el debate, me gustaría preguntarte que nos indicaras un poco más acerca de ese arte panfletario, cómo lo vives, cómo lo practicas, de qué forma lo desarrollas, y también tu experiencia en un momento como este, en el cual, debido a la política que ha ocurrido en Estados Unidos durante los últimos años, se ha generado un conflicto social importante y donde han surgido alternativas reivindicativas que hace tiempo que no surgían realmente, ¿no? Así que yo le doy un momento el micro y te paso la palabra. Ok. Bueno, lo primero, sobre esta cuestión que me preguntabas, ¿no? De la reivindicación del arte panfletario. Bueno, nosotros desde el colectivo artístico en el que trabajamos, desde Democracia, pues tenemos claro que el buen arte es propaganda, ¿no? Realmente tú puedes mirar los grandes artistas de la historia y todos han sido propagandistas, ¿no? Desde Fray Angelico, que era propagandista del cierto cristianismo, a El Bosco, que era o Bruegel, que eran propagandistas pues, de una nueva clase artesana que podía surgir. Y por supuesto, bueno, pues podemos hablar de los muralistas mexicanos, ¿no? Claramente también estaban de parte de la propaganda. Para nosotros la idea del arte es que en el fondo es una propaganda, contra la propaganda, digamos, que se nos impone desde los medios de comunicación, desde las instituciones, desde el poder. Entonces entenderíamos la práctica artística justamente como, bueno, pues como una manera de enfrentarse a ese pensamiento hegemónico. Yo creo que en esta exposición también tenemos un buen ejemplo, ¿no? De lo que es arte panfletario, ¿no? Venía pensando un poco
bueno, pues una serie de cosas como que podrían tener relación con esta exposición, y me acuerdo pues del famoso vídeo que salió hace una semana, un par de ellas, de Cayetana Álvarez de Toledo con toda esta gente dando vivas al rey, ¿no? Sobre todo me llamaba la atención, al final del vídeo había como unos créditos muy largos y en el que se recalcaba que allí lo que se estaban expresando eran las élites culturales, intelectuales del país, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensaba yo por oposición en Arte y Guillotina, ¿no? Que Arte y Guillotina justamente no me parecía una expresión de las élites que tienen algo que defender, lamiendo las botas al rey o dando vivas al rey, sino que justamente era una expresión popular, ¿no? Para la gente que estamos dentro de lo que podríamos llamar arte político, cuando nos encontramos con proyectos como de este tipo de Arte y Guillotina, en los cuales yo creo que se establece una alianza, ¿no?, entre la práctica artística y la práctica política, pues para nosotros son verdaderas oportunidades, ¿no?, de, digamos, salirnos del campo del arte, de la burbuja del arte, e intentar ser políticamente eficaces, ¿no? Yo creo que el valor en Arte y Guillotina pues es justamente que es popular, que es abierto, que se va enriqueciendo, ¿no?, con las exposiciones, con los distintos colaboradores, y que es algo que está construido a nivel popular justamente en contra, ¿no?, de esas élites que le daban viva al rey hace unos pocos días en un vídeo. Bueno, luego sobre la otra pregunta que me has lanzado de los nuevos movimientos políticos en Estados Unidos y demás, bueno, nosotros por nuestro trabajo, con quien hemos tenido relaciones con el Partido de los Nuevos Panteras Negras en Houston, hemos colaborado con ellos, hemos trabajado, y realmente lo hicimos en un momento en el cual no había esta, digamos, explosión mediática alrededor de la brutalidad policial y la represión de la comunidad afroamericana, pero ya eran gente muy consciente que, bueno, de que realmente ellos están ahí en labores de autodefensa, ¿no? Bueno, son cuestiones que desde la perspectiva europea a veces nos resultan difíciles de comprender, ¿no? Para ellos la posesión de armas justamente es la diferencia entre un hombre libre y un esclavo. Entonces ellos están a favor de la resistencia armada. Y de hecho ahora con el movimiento Black Lives Matter lo que están haciendo es dar protección a los activistas, ¿no? Ya hemos visto cómo en las calles de Estados Unidos puede aparecer de repente un fascista y liarse a tiros, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? Además también en este momento en el que estamos, ¿no?, de auge del fascismo a nivel global, de, bueno, yo creo que también de muchas excusas sanitarias, ¿no?, para recortar libertades, de una presencia policial cada vez mayor. Bueno, pues que realmente hay estos momentos de resistencia, ¿no? No solamente en Houston, también hemos tenido la oportunidad este año de trabajar con gente que está en las movilizaciones en Chile, ¿no?, que ahora mismo, bueno, pues tienen un momento de vuelta a las calles. Bueno, yo creo que lo que habrá que hacer es, pues eso, ir organizando estas resistencias globales, ¿no?, y soportar, ¿no?, lo que se nos viene encima. Bueno, pues ahora quiero pasar la palabra a Florencia Kellner, que es alguien que también está obviamente muy vinculada a esta exposición y que además, según me informan, bueno, pues en su espacio de arte y en su espacio de trabajo está poniendo todos los medios para que la exposición pueda desarrollarse y pueda crecer a una escala realmente importante. Florencia es argentina y bueno, pues a mí me gustaría preguntarle cómo ve ella, bueno, tanto ella como sus compatriotas o la gente que más o menos está ubicada en América Latina, algo tan, como decíamos antes, tan anacrónico y tan antidemocrático como es el hecho monárquico, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista y cuál es un poco lo que tú has podido palpar en Argentina o en otros países donde has desarrollado tu labor? Bueno, primero gracias por la invitación al garaje y a todos los que vinisteis. Bueno, sí, nos parece anacrónico. ¿Para qué vamos a engañarnos? Sí, completamente. Además del colonialismo, ¿sí?, que está como muy claro en las mentes latinoamericanas, ayuda mucho el tema del neocolonialismo, ¿no? O
sea, yo creo que también el hecho de que estén las empresas ahí pululando en Latinoamérica y que saquen un rédito importante, la banca, las energéticas y la telefonía, sobre todo esos tres grupos, que sacan un porcentaje bestial. El IBEX 35 saca un porcentaje muy bestia y evidentemente eso cala bastante. Entonces, bueno, también la asociación, ¿no? Monarquía e IBEX, o sea, como que van de la mano. Y bueno, yo cuando llegué aquí en el año 2000, me acuerdo lo primero que me pasó el 12 de octubre, cuando vi por la Castellana cómo aparecían los tanques, aluciné colores, o sea, no entendí. Los aviones, casas que iban, que venían, eso no lo entendí en su momento. Bueno, después ya con el tiempo sí me fui dando cuenta cómo venía la mano, porque todos los años es que no se lo ahorran nunca, digamos, hay un año que no se lo ahorren. Y yo creo que sí, que toda Latinoamérica no percibe lógica alguna en la monarquía, evidentemente. Y bueno, también digamos que hay una educación en muchos de los países que que sienten que todavía tienen muy fresco el tema de Colón, básicamente. Nada de eso. Yo quería también preguntarte acerca de lo que hemos comentado antes, ¿no? De tu trabajo. Ahora mismo estás en una sala abierta, taller, trabajando en un entorno, podemos decir, que se llama Secuencia de Inútiles. Bueno, tengo que confesarte que a mí el título, según me gustó, o sea, según lo leí, me gustó porque parece provocador. Yo creo que la provocación siempre, además, es un elemento muy artístico, ¿no? Háblanos un poco de esta iniciativa también. Vale, bueno, ya que preguntas por el nombre, lo voy a explicar, lo voy a contar. Cuando el gobierno decidió quitar filosofía de las clases obligatorias, apareció en una revista una frase que decía en la portada, decía filosofía, una materia inútil. Entonces de ahí se me ocurrió hacer una serie de inútiles, ¿no? Bueno, poetas, músicos, artistas, filósofos, digamos, todo lo que no valen para nada, básicamente. Y entonces, bueno, después surgió la sala, mi taller, y le puse Secuencia de Inútiles, porque bueno, por ahí pasan mucha gente que se intenta hacer cosas, pero bueno, a veces pareciera que no se avanza mucho, pero bueno, en fin. La idea es intentar que el arte, bueno, lo que decía Pablo, ¿no? Que no sé, bajar a la calle y meterse, asociarse y juntarse con la gente que va, ¿no? Que va y que viene por ahí, que no tiene una relación tampoco con el arte, que no le interesa en general, e intentar captarla y llevarla por ese terreno, ¿no? Un poco, y hacernos preguntas y demás. Bueno, nuestra siguiente invitada participante es alguien con quien últimamente tengo mucha relación, a través de una iniciativa que también quiero aprovechar para que conozcáis desde aquí. Esto es el Combate de Artistas 2020 llamado Felipe, ¿cuándo te vas? Y es un concurso, bueno, concurso es una palabra que quizá nos cuesta menos, pero que más o menos se entiende bien lo que es, en el cual estamos pidiendo a todos los músicos, a todos los grupos, a todos los artistas que participen mandándonos una canción antimonárquica. La idea es con ello, llegado un momento, cuando sea posible, hacer un gran concierto con todos los artistas y con todos los músicos que realmente tienen esa postura antimonárquica y han querido colaborar con el concurso, hacer un disco digital, que probablemente se moverá a través de plataformas digitales, y bueno, pues dentro de unos días anunciaremos los jurados que van a elegir los premios a los mejores participantes, que son gente significada, tanto dentro de la música como dentro del periodismo musical, como dentro de la propia profesión musical. No he accedido yo no me he presentado, soy Mariano Muniesa, periodista musical, formamos parte de ese jurado, formamos parte activa de la iniciativa y de hecho aquí os he dejado unos flyers, arriba también hay, por si queréis participar, los que seáis músicos o músicas, y bueno, y también para que lo difundáis porque creo que es una iniciativa muy provocadora también, muy a la línea de lo que es arte guillotina y que bueno, pues de hecho caminan en cierta manera de la mano. Sobre Noé, bueno, pues Noé habría que aplicarle eso de que es una especie de espíritu renacentista porque hace de todo y casi todo lo hace bien. Escribe, es artista gráfica, es feminista,
es DJ, es video DJ, se maneja maravillosamente en las redes sociales y bueno, pues es alguien que evidentemente también aporta un punto de vista, pues yo creo que muy original a esta concepción antimonárquica que bueno, pues que es transversal a nivel generacional, que permea diferentes ámbitos y diferentes generaciones. Así que bueno, pues es un placer tenerla por aquí. Yo le paso el micro para que nos dé su impresión de todo esto que estamos hablando. Maravilloso, muchísimas gracias. Bueno, apuntadas. O si no, decírselo a vuestros colegas, que seguro que tenéis amigos músicos, artistas, que es importante. ¿Y qué quieres que te diga? No me has preguntado nada. La pregunta todo el mundo y me lo sé. Fundamentalmente, ¿no? Alguien como tú, ¿cómo ve esta iniciativa? ¿Cómo la vive? A ver, yo siempre he pensado, o sea, me encantó que me llamaran para participar porque yo siempre he pensado que el arte es un arma de militancia política. Es más, bueno, es que me encanta porque soy asmática, estoy con la mascarilla aquí, va a ser un poco complicado para mí, pero bueno, lo vamos a intentar. Que, bueno, eso, desde toda la carrera artística que llevo, como bien ha dicho, escribiendo, haciendo arte plástico, arte visual, ahora que estoy más con audiovisuales, es eso, siempre he visto el arte como un arma de militancia política, entonces esto me venía al pelo. Y además creo que vivimos en la época visual, en la era de la imagen, y creo que este tipo de exposición es bastante directo y por eso me gustó mucho participar. Y bueno, decir que gracias también a esta exposición, os agradezco haberme invitado a venir, que me han tenido que hacer un salvoconducto porque ya sabéis que en los barrios obreros estamos confinados, no vaya a ser que infectemos a los ricos, ¿no? Entonces, yo soy una de las que está en su barrio aquí enclaustrada y nada, es un placer poder haber participado en esta conversación. Y no sé qué más decir, pues eso. Pregúntame, Bruno. No sé si te conocéis. Ahí está. Creo que lo hemos comentado antes, pero bueno, Noé Acedo tiene publicado en Garaje Ediciones un libro con el nombre de Cuentos Inmorales, un poemario muy interesante y muy reivindicativo además, que tuvimos la oportunidad el pasado mes de diciembre de presentarlo aquí en La Morada, en un ciclo de una actividad que hacemos en el antiguo Círculo de Cultura de la Comunidad de Madrid de Podemos, llamado Páginas de Cultura Feminista, que bueno, ahora se retomará en breve. Entonces, bueno, pues allí en esa charla se habló mucho también, no tanto de monarquía o república, pero sí de feminismo, de luchas sociales, de problemas políticos. Entonces, Noé, tú que vienes del mundo de la poesía, además de un tipo de poesía muy vanguardista, muy del día a día, muy de hoy, ¿existe en el mundo de los poetas con los que tú te tratas, en el ambiente literario de gente de tu generación, esta preocupación o este sentimiento, o hay algún posicionamiento sobre la monarquía y sobre lo que implica? En cierta parte sí, o sea, yo en realidad entré en el mundo de la poesía porque fui a unas jornadas antifascistas en Cáceres y yo pensaba que la poesía era, pues el cielo es azul, las rojas son rojas, ¿sabes? Ese tipo de poesía que en realidad aburre a todo Cristo. Entonces yo pensaba que esa era una poesía, pues nada, fui a unas jornadas antifascistas, yo iba a los conciertos, ¿vale? Pero resulta que de repente me encuentro con Antonio Díez, que si os mola la poesía reivindicativa es uno de los autores que tenéis que conocer de aquí de Madrid, y de repente le vi en el escenario cagándose en todo y dije, pero qué coño, ¿esto qué cojones es? Y me dijeron poesía. Digo, hostia puta. Claro, salí de allí diciendo, esto tengo que hacerlo yo también, digo, porque... Entonces así empecé en el mundo de la poesía, o sea, yo me he juntado siempre con poetas y también con artistas, luego yo empecé siendo poeta y luego pasé al arte plástico. Y he tenido la suerte de que siempre me he rodeado con artistas políticos, no sé por qué, supongo que las energías se encuentran, ¿no? Y entonces el ejemplo que yo tengo es de artistas que están concienciados con la monarquía, con la sociedad, y la verdad es que sí, o sea, ya te digo, con los que me junto nos cagamos en todo el rato siempre que estamos en el escenario. Y luego con los artistas plásticos, que yo soy muy fan de Democracia, también los recomiendo un montón porque os va a encantar. No solo sus proyectos fuera de España, sino también los proyectos que han hecho aquí a lo largo de su carrera. ¿Has visto cómo te estoy poniendo, eh? Te lo cuentas, apúntalo en la libreta. Una máquina. Y eso es, he tenido la suerte de eso, de coincidir con artistas también con 2J, que es otro artista, máquina. A ti te conozco de hace poco, pero inclúyeme en tu lista de idiotas y de inútiles. Apúntame en tu lista de inútiles porque soy uno muy grande.
Y le he conocido hace poco gracias a esta exposición, pero también es una máquina, pero a 2J y a Democracia tengo que decir que les sigo desde hace tiempo y para mí ha sido un placer y un honor poder exponer con ellos porque ya los estudiaba en la carrera, ¿no? Para mí han sido 2 referentes en mi carrera como artistas y ya después de salir de la carrera pude exponer con ellos, así imaginaros. Y también esta exposición, quiero decir, lo que me ha traído otra cosa muy buena, que es que en la primera inauguración que tuvimos pude entrar en el colectivo de Mujeres por la Democracia, de aquí de Madrid, que también están en esta exposición, implícitamente en el sentido de que ellas también están en la organización y tal, y eso me trajo cosas muy buenas, o sea, vamos, que me he juntado con lo mejorcito de Madrid. De lo mejorcito de Madrid. Bueno, pues cerramos el turno de presentación de los intervinientes con 2J. Alguien que me dice que se define como grafitero transnacional y que sí, incluso me han dicho que tuviste en Berlín un episodio un tanto controvertido a consecuencia de desarrollar esa vocación. Bueno, es alguien que también está muy implicado con todo lo que es el espíritu, la organización, el desarrollo de arte guillotina, de esta obra gráfica contra la monarquía. Y bueno, pues a mí, dado que eres un artista que desarrollas tu labor sobre todo un poco con la concepción del arte en la calle, del arte urbano, del graffiti, bueno, pues un poco me gustaría primero preguntarte, conocer tu opinión acerca de cómo eso, por así decirlo, crea una estética o una contraestética de contestación, es decir, realmente de denuncia de lo que estamos hablando, de un arte político, de un arte que denuncia situaciones que no nos gustan. ¿Cómo lo ves? Pues es como, bueno, lo primero, gracias por invitarme y ya los habéis venido. Yo, bueno, no hago graffiti. Un grafitero me mataría si ve lo que yo hago, porque no tiene nada, bueno, tiene que ver con el grafiti, pero vengo de ahí, pero para un grafitero sería como indignante que diga yo que hago graffiti. Y sobre todo lo que preguntabas del arte político, la visión política desde la calle, el graffiti últimamente y el arte urbano se aleja muchísimo de eso, no tiene nada de político, no tiene nada de reivindicativo, es estética, es muralismo, es color, es especulación urbana, es el nuevo rotundismo, es el arte urbano. Y por ahí entre medias estoy yo. No entre medias, porque no tengo nada que ver con eso, pero que somos muy pocos los que estamos trabajando con temas políticos en la calle. Y son muchas personas las que están trabajando en la calle desde el activismo, que es principalmente donde está el movimiento real, que se sale fuera del arte urbano, que sale fuera del graffiti y que realmente es lo que importa políticamente en la calle, el activismo. Y bueno, yo intento hacer pues activismo desde un punto de vista diferente y reflexionando siempre sobre temas políticos. Y en ese ámbito, ¿cómo se conjuga, o cómo compiten o cómo se contraponen pues ese arte urbano, ese arte callejero con el arte, digamos, más convencional que se expone en galerías, en el mundo del arte, llamémosle entendido quizá, no sé si como negocio, o por lo menos ese arte más institucionalizado? Pues antes lo mismo era un poco más raro, ahora está como bastante unido y no hay demasiadas estrategias, digamos, diferentes. Está muy unido. Siempre hay muchas personas que trabajan en la calle y no quieren tener ningún tipo de relación con las galerías, pero también es cierto que su trabajo se capitaliza por otro tipo de medios, entonces no necesitan las galerías. Entonces está todo bastante mezclado y no hay, ahora mismo actualmente no hay demasiados problemas, sobre todo principalmente la gente que trabaja en la calle, porque, como he dicho, está muy capitalizado, por decirlo de alguna forma, y se moja poco con la política. Y luego el otro que hablaba de activismo o de cosas más comprometidas no está dentro del arte o no pretende estar dentro del arte, aunque luego pueda llegar a entrar, y le importa bastante poco las galerías. Bueno, pues hechas un poco ya las presentaciones de todos y habiendo dado cada uno su punto de vista, yo creo que es el momento de entrar en coloquio, de entrar en participación. Entonces, bueno, pues si alguno queréis hacer alguna pregunta, yo sí me gustaría lanzarles algo, una pregunta común, y a partir de ahí a lo mejor iniciar el debate, ¿no? Porque yo le he dicho, lo he mencionado al comienzo, y pensé que iba a salir más en vuestras intervenciones, que es el tema de la censura. Es decir, o sea, estamos viviendo en un régimen supuestamente democrático, pero que sin embargo tiene un aparato legal y tiene un aparato judicial que literalmente condena a determinados músicos a tenerse que exiliar para evitar una condena de cárcel, que literalmente censura a determinados artistas, y donde existe además algo que es todavía si cabe peor que la censura, que es el producto de la censura, es decir, el miedo, la autocensura. ¿Percibís que existe autocensura en el mundo del arte hoy? Yo os lanzo como pregunta a lo que opináis. Antes de hablar de libertad de expresión, habría que hablar de libertad de pensamiento si realmente es un derecho que es efectivo, ¿no? Y
Pero bueno, una vez hecha esta digresión, la verdad es que la cuestión de la libertad de expresión en España es escandalosa. Es escandalosa hasta el punto de que hay un observatorio europeo sobre la libertad de expresión que se llama MUSE, que tiene sede en Dinamarca, y hace un par de años sacaron un estudio sobre la cuestión de la libertad de expresión en el mundo, y España aparecía pues como campeona de artistas encarcelados o con procesos en marcha que implicaban prisión, y aparecía la primera en el ranking muy por encima de otros países supuestamente menos democráticos como China, como Irán, como Cuba o como Vietnam, ¿no? Daban una cifra de 14 artistas en procesos de prisión, ¿no? Hassel, La Plataforma, Bartónic, etcétera, etcétera. Cuando a lo mejor en Cuba músicos encarcelados o artistas encarcelados por cuestiones de libertad de expresión eran 2, aunque estuvieran en esos procesos. Entonces, sí, realmente hay un problema de libertad de expresión. Por ejemplo, con la monarquía, yo me acuerdo de cuando era muchísimo más joven, que dibujaba en una revista que se llamaba Pate de Marrano, que en una feria de cómic en la Zaragoza nos secuestró la Guardia Civil el número porque habíamos utilizado la cara del rey para la portada, ¿no? La cuestión de Bartónic, por ejemplo, o lo que le ha pasado a Pablo Hasél, pues también es insostenible, ¿no? En una supuesta democracia moderna. Y es decir, ahora cuando mediáticamente estamos viendo que efectivamente el emérito era un corrupto, ¿qué pasa con Bartónic? Yo no entiendo por qué no... Bueno, porque no regresa, se me escaparán cuestiones legales y demás. Pero sí, está claro que en España hay una censura que funciona de manera efectiva, que es visible porque vemos que se descuelgan fotografías, como por ejemplo pasó pues, en un proyecto relacionado con las ediciones del Garaje, ¿no? Lo que pasó con los retratos de los presos políticos de Santiago Sierra, muchas otras cuestiones, pero luego también hay otra censura que es invisible, que tiene que ver con las políticas culturales de los ayuntamientos, de las instituciones, que es no llamar a ciertos artistas, dejar de contratarlos, dejar de darles visibilidad porque pueden ser conflictivos, ¿no? O sea, la primera censura también es económica. Y bueno, sí, y yo creo que aquí tenemos un problema grave, ¿no? Que nos habla de las deficiencias de esta supuesta democracia, ¿no? Hoy justamente, también viniendo para acá, me leía unas cosas que había escrito Debord con respecto a la transición en España, ¿no? Mandaba una carta a los libertarios y decía: la transición española es de vértigo, todo esto para volver a un Borbón, ¿no? Si por lo menos hubieran nombrado un Bonaparte. Y luego también hablaba de la corona de los Borbón-Franco, ¿no? Cosa que es como muy evidente. Pero bueno, sí, que estamos en un estado en el que se persigue la libertad de expresión de carácter ideológico y por medios políticos, está clarísimo. Bueno, yo cuento una pequeña anécdota. Secuencia Inútiles, la idea es seguir Arte Guillotina y seguir sumando artistas, bueno, porque el Garaje sigue recibiendo obras y demás, y sumar videoarte y demás, audiovisual. Y bueno, ya empezando a buscar un poco, preguntando a los artistas y tal, el mayor miedo es, bueno, pero ¿y qué seguridad tengo yo de que no me metan después una multa importante? Entonces, claro, bueno, ahí empezamos, ¿no? Las preguntas de por dónde ir. Bueno, no, pero bueno, es un espacio que no es muy conocido y que es todo como muy privado, muy entre nosotros, muy entre colegas, entonces no va a pasar nada, salvo que está la policía a 200 metros, pero bueno, son detalles, no tienen por qué venir de visita.
Y bueno, yo creo que también hay autocensura, porque muchas veces cuando estás trabajando te preguntas, bueno, pero a ver, esto igual quizás cae un poco mal, o dónde lo voy a colgar, dónde lo voy a meter, dónde lo voy a mostrar. Entonces, yo creo que sí, que hay censura y auto también, lógicamente. Vale, yo sigo la línea de mis compañeros, no voy a hablar de la censura porque ya lo ha dicho todo Pablo. En realidad hay censura y quería un poco más ahondar, como bien ha dicho la compañera, en la autocensura. Y lo conozco más o menos por compañeros artistas. Yo desde primero de carrera siempre he hecho arte político, tanto dentro de la carrera como fuera. Y muchos compañeros se sorprendían, ¿no?, de que alguien decidiera tirar por ese camino cuando lo primero que nos decían en la carrera es que solo triunfa el 1%. Claro, deberían decir el 1% rico. Porque aunque seas obrero y hagas arte decorativo no vas a llegar a nada tampoco. Pero sobre todo arte político, pues lo primero que te dicen en la carrera es eso, el 1% o no, y evidentemente ninguno de los 1% que te enseñan que han triunfado hace ningún arte político, evidentemente. Bueno, poco más, pero sí, sobre todo recalcar lo que ha dicho Pablo al principio de la censura institucional, que es algo que no se ve porque no es palpable, no es una denuncia, no te van a echar de ningún sitio ni nada, pero por tratar ciertas temáticas desapareces. Y luego también tiene mucho que ver con lo que hablaban también de la profesionalización. Una vez, tal vez, unida a la profesionalización del artista, por decirlo de alguna forma, es más difícil hablar de ciertos temas y si haces ciertos temas vas a desaparecer de ahí. Entonces también está la autocensura cuando la gente no quiere tratar ciertas cosas para que no desaparezcan. Entonces también está ahí, por ejemplo, yo lo que hago, así a modo personal, yo tengo un trabajo del que vivo y luego hago el arte. Entonces pues no me llaman, pues no me llaman. O sea, que quiero decir que no es inocuo ir a pintar una pared, pero la siguen pintando y la siguen reconstruyendo con una Madonna de Botticelli a la que le ponen una metralleta o un mensaje indígena o como le digo, o sea, Batman, todo Marvel ha salido a la revolución. Entonces es una actitud distinta, quizás más radical, quizás porque la situación es más extrema, el dolor más profundo quizás, más difícil de disimular, la humillación. Por eso la palabra fundamental en el estallido de Chile y también en el estallido de otros muchos países es la palabra dignidad, que además se ha proyectado, y ese es otro elemento maravilloso que yo vi en Chile y que pienso que debería reproducirse en todas partes, que es la proyección. O sea, en la noche tú puedes proyectar lo que quieras, palabras, todos estos carteles. ¿Qué es un cartel? Es algo que tiene que ser exhibido y visto por mucha gente, porque si no pasa a ser un cuadro doméstico que puedo tener en mi casa o en un museo. En cambio el cartelismo es una cosa más allá. Una de las ideas posibles y baratas es proyectar, porque no necesitas el sustento atómico, por decirlo, del papel, del material, sino que es solo luz. Y el impacto es enorme, porque cualquiera de estos carteles fantásticos se pueden reproducir a escalas enormes además. Y entonces el impacto de ese activismo pasa a ser estupendo. Eso era todo. Un mensaje, no sé, que me corrijan si me equivoco los promotores, pero creo que es muy importante también de este proyecto lo que está pasando ahora, ¿no? Que nos podamos ver, nos podamos juntar, podamos discutir, podamos hacer un acto antimonárquico que se vaya reproduciendo. Entonces, en ese sentido, sí, lo que tienes tu razón, quizás es un medio que se puede incorporar para una próxima acción, que desde luego, bueno, conozco lo que dicen las proyecciones de la palabra dignidad en este edificio, otras cosas que se han hecho, pero bueno, que también tenemos que ver un poco, bueno, como pensar que hay diferentes medios, ¿no? Y yo creo que aquí en Arte Guillotina era importante también esto, ¿no? Como la idea de que no fuera tanto como una acción de guerrilla que aparece, causa un escándalo y desaparece, sino como algo más sostenido en el tiempo que va creando alianzas, ¿no? Pero bueno, muy interesante lo que
todo lo que comentabas, desde luego. Y lo que pasa es que, bueno, no estamos en una situación revolucionaria como estáis en Chile. ¿Alguna pregunta más por vuestra parte? Yo quiero lanzar una, si nadie tiene... que a mí me produce mucha curiosidad conocer vuestro punto de vista, ¿no? Como artistas, como creadores. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de hacer una entrevista a un conocido músico vasco, Fermín Muguruza, que bueno, fue condenado, y retomamos el tema de la censura, fue condenado a pagar 15 millones de pesetas de indemnización al teniente coronel Rodríguez Galindo, quien luego fue sentenciado como narcotraficante y como torturador, por una canción llamada Ustelkeriak, que hablaba claramente, bueno, pues de lo que era Inchaurrondo y de lo que era, bueno, pues toda la mafia corrupta de la Guardia Civil en Euskadi. Entonces yo cuando le pregunté por esa canción me dijo, mira, esa canción tengo que reconocerte que fue un arrebato de ira, porque estabas viendo la televisión, estabas viendo las declaraciones sobre Rodríguez Galindo, lo que se decía en televisión, y sentía tal asco ante la hipocresía y ante la mentira que se estaba diciendo allí, que me brotó un ataque de ira en forma de canción, ¿no? Entonces, en ese sentido, como artistas plásticos, imagino que la ira, o digamos, o que la indignación tiene mucho que ver con la inspiración también, pero hay una reflexión más profunda a posteriori, o durante la creación, o antes. Es decir, ¿hay más elementos aparte de la ira que puedan provocar el deseo de hacer arte político? ¿Qué opináis? ¿Qué quieres decir? Pues yo creo que tu propia precariedad y la indignación también, aparte de la rabia, pues eso, la vida que tú vives, que tu experiencia personal también marca mucho tu línea como artista. No es lo mismo una persona que lo ha tenido todo y eso hace arte pues para el sentirse, el expresar su esto al arte político, que yo creo que ya no hablas tanto de ti mismo, sino que ya es más hacia los demás. Y ya te digo, es la rabia, es la indignación y es pasarlo tú también. Yo creo que todo artista político su vida ha sufrido la desigualdad, ha sufrido su clase social, y es por eso que se inicia en este camino. No cualquiera, ya te digo, coge un día y dice, venga, voy a hacer arte político. No, eso es porque también lo llevas dentro, es algo que también has vivido. Yo pienso más o menos igual, que marca mucho de dónde vienes y de lo que has vivido. Y yo, pues, igual, yo soy de Usera, mi padre aparca coches, pues, también toda mi vida he escuchado rock, Fermín Muguruza, también S.A., los que también fueron bastante censurados. Y bueno, y sobre la... Y también ido, o sea, ya no solamente censurados, sino también criminalizados, o sea, aparte. Perdón. Y bueno, más allá de, sobre todo, la ira, como decías, puede ser el primer paso, pero es pues como cuando un músico escribe una canción, no se puede quedar en esa ira, porque luego tiene que haber una reflexión después de ello, tiene que haber una recapacitación y ver si también, si estás, digamos, haciéndolo de una forma más o menos profesional, es, en plan, no quieres decir un insulto, sino quieres decirlo de otra forma, que se entienda otra cosa, y llegar también, muchas veces es llegar a quien no puede llegar, a quien no piensa como tú, que es lo más importante. Porque... Bueno, además de la ira, sumo el deseo de cambio, de cambiar las cosas. Ves las injusticias, te caen fatal y las quieres cambiar. Y por ahí van los tiros, aunque sea como muy utópico, porque una persona no cambia las cosas, pero si te sumas y sigues sumando, pues igual ya es un granito que se hace más grande, digamos. Yo lo que querría hacer es una puntualización así sobre el concepto de arte político, porque también la idea esta de arte político es que damos por presupuesto que, bueno, pues que si es un arte político es un arte de confrontación, pero bueno, luego por otro lado también tenemos que ser conscientes que dentro del ámbito artístico de repente la etiqueta de artista político se ha convertido en una moda, ¿no? Y de repente lo que vemos es una inflación de artistas políticos que a lo mejor luego sus actitudes no se corresponden precisamente con posturas emancipadoras o rupturistas y demás, ¿no? Un amigo mío, un artista gallego, Xosé Quiroga, decía, cuando alguien te diga, o no, él decía, si eres un arte, dime dónde militas y te diré qué arte político haces, ¿no? Es eso, ¿no? También una cuestión de militancia, de ver con quién te alíes, con quién te pones de
velado, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que ahí también está un poco el quid de la cuestión, ¿no? ¿Dónde estás militando? ¿Qué se estás defendiendo? ¿Qué propaganda estás haciendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego, sobre la cuestión un poco de la censura y de la autocensura, pues sí que quería comentar una anécdota que nos ocurrió al colectivo Democracia, que antes ha apuntado Julio. Perdona, Pablo. Sí. Acá Bueno, perdona. ¿Te vas alejando ahí? Bueno, no, quería comentar una anécdota sobre la cuestión esta de la censura, la autocensura y demás. Y bueno, nosotros, y también sobre la utilización política del arte, ¿no? Nosotros lo que nos ocurrió fue que hicimos un proyecto justamente cuando se estaba debatiendo la ley Mordaza, justamente cuando se estaba persiguiendo a todos los fotoperiodistas por sacar las fotos de los antidisturbios en las manifestaciones, etc. Entonces nosotros hicimos un proyecto que fue ir a Rodea Congreso y sacar fotos de primer plano de los antidisturbios que hay ahí, sacarles la cara en un primer plano nada más, y exponerlas un poco con el ánimo de discutir si realmente se podía sacar la foto de la imagen de un policía o no. Nosotros en principio pues hay en una de las leyes sobre el derecho a la propia imagen, pues se dice que tú tienes prohibido sacar cualquier imagen de cualquier persona en la calle y reproducirla sin su permiso, a no ser que sea un funcionario público en ejercicio de su labor y que haya algún condicionante histórico o cultural que digamos que lo justifique, ¿no? Entonces nosotros nos ceñimos a esa idea y sin embargo fuimos denunciados por el SUB, por un lado por injurias, por el texto que acompañaba la exposición, en lo que no voy a entrar, pero por otro nos denunciaron directamente a la Agencia de Protección de Datos por haber exhibido estas caras de policías, obviamente sin su permiso, y nos pedían una multa de 600.000 euros. Entonces, claro, de repente cuando te encuentras con la policía que te persigue y te pone una multa de 600.000 y que te quiere meter una multa de 600.000 euros, evidentemente te autocensuras. Es decir, dejas de exhibir esa obra, tal. Luego, al cabo del tiempo, porque bueno, esta es otra manera también de represión, ¿no? Amenazarte con una multa que prácticamente te puede arruinar la vida, mantenerte en tensión. Al cabo del tiempo, la Agencia de Protección de Datos falló diciendo que el derecho a la creación estaba por encima del derecho a la privacidad de aquellos policías, ¿no? Entonces, ahí, digamos que el arte también nos sirvió como un parapeto histórico para poder llevar a cabo una acción de activismo, ¿no? Pero bueno, también, digamos, no sé si tuvimos suerte, pero bueno, un poco, no sé, por añadir una ilustración a esta cuestión de la censura y la autocensura. Acabando el acto, nuevamente, bueno, pues agradecer primero a los compañeros de La Morada que hayan dejado este espacio para poder hacer esta presentación y para que la exposición esté aquí durante un tiempo prolongado, para que tengáis ocasión de venir a verla otro día si queréis con más calma o que invitéis a más gente. Vuelvo a recordaros que también, ahora vamos a pasaros las hojas informativas, estamos colaborando en este estímulo artístico con la campaña del concurso y el combate de bandas Felipe, ¿cuándo te vas?, al cual, bueno, insisto, a todos los músicos que conozcáis os invitamos a que por lo menos la conozcan y se animen a participar, porque creo que es una iniciativa que va a tener un eco importante en el mundo de la cultura. Y bueno, pues volver un poco a lo que decíamos antes. Arte Guillotina es una idea, es un espíritu, es un estímulo que por supuesto no se va a parar. Estamos seguros de que va a enriquecerse con cada nueva aportación, con más obras gráficas que van a llegar de muchos artistas, y va a estar un tiempo aquí, pero evidentemente se va a llevar a más locales, e incluso, bueno, si alguno de vosotros tiene interés en un centro cultural determinado, en un espacio, en cualquier posibilidad, bueno, pues darle cobertura, darle difusión, colaborar y apoyarla, bueno, pues estamos dispuestos desde el Garaje Ediciones y el resto de colectivos que participan, como por ejemplo la Plataforma de Afectados por la Herencia Real, o lo que somos otras organizaciones, pues eso, a seguir manteniéndola viva, y no solamente viva, sino que siga creciendo, se siga enriqueciendo, y bueno, pues cuando llegue ya por fin ese ansiado día para todos, en el cual digamos, Felipe, ¿cuándo te vas? Pues Felipe diga, me tengo que ir mañana, que yo creo que es de lo que se trata realmente. Así que lo he dicho, gracias a todos y a todas,
y bueno, pues queda abierto el bar.